Ya estamos Huiza, en el segundo bloque. estamos con el tema de la semana. Sí, que tiene que ver con las familias del siglo XXI. Que veníamos hablando desde el lunes, ¿no? Como veníamos diciendo, Hoy cerramos. pensar retrospectivamente, claro, porque es viernes y cerramos el tema semanal, Sí. pensando retrospectivamente cómo era la escuela, la estructura, la vida, la familia, la casa de la generación de nuestros viejos y Sí. la nuestra, la de la generación nuestra. En el día de la fecha, señor Baiano, vamos a pensar el debate intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Vamos Si a hablas ver con si tu hay viejo o debate. ¿Es orden? Eso. ¿Es súbdito y jefe? ¿O la cosa hay un poco más de diálogo, un poco más de intercambio? ¿Qué pasa hoy? Bueno, ¿me deja presentar el informe entonces? No, Después no. de este A ver, informe- ahora sí. Después de este informe, bueno, voy a charlar un poquito con los chicos. Vamos a ver qué pasa. Coincidamos en que hay temas muy difíciles de hablar con nuestros padres, por más confianza que tengamos. Quizá en esos casos podemos recurrir a otros adultos de la escuela, del barrio, de la propia familia, con quienes nos resulte más fácil hablar de ciertas cosas. También a los adultos seguramente puede resultarles difícil dialogar con nosotros de algunos temas, pero claro, igualmente suelen intentarlo, con más o menos éxito. Entender la mirada sobre el mundo y la realidad que tiene el otro siempre puede ser enriquecedor. Hay que animarse a escuchar y tratar de entender. También es cierto que los adultos tienen la potestad de decidir sobre nuestras vidas antes que nosotros sobre las de ellos. Entonces, ¿por qué es valioso el diálogo intergeneracional? Los adultos que nos crían y acompañan, nuestros padres, madres, tutores y encargados, ¿saben cómo dialogar con nosotros? ¿Es verdad que nosotros tenemos más diálogo con ellos que el que tenían los jóvenes de hace 20 o 30 años? Bueno. Abril, primera pregunta. ¿Qué te parece esto? O sea, ¿vos pensás que hoy por hoy tenés más diálogo con tus papás que lo que tu papá tenía con sus papás, propiamente dicho? Sí, creo que sí, por lo que él me cuenta, o yo convivo con mi abuelo y por ahí siempre mira. me cuenta de que en esos tiempos me dice y Había cosas que ni se hablaban. sí, o por ahí mi bisabuela lo cuidaba más a mi abuelo y llegaba de trabajar y no sé. No le- molestes al abuelo, tipo, claro. Claro, y por ahí ahora no, ahora llegas a casa y tu mamá está atenta o te dice cómo te fue. Ajá. ¿Se pregunta eso? O sea, ¿cómo te fue? Sí, ¿Y se responde ¿Y vos también o no? respondés todo lo que te preguntan? sí, todo. Ujú. ¿Y a tu mamá la tenés así de bueno, o la tenés de confidente, mira, me pasó tal, o preferís hablarlo con amigos? Hay temas que preferís hablar Con mi amigos. hermana. Con tu hermana. Sí. Ok, por acá, ¿qué pasa? A ver, Tania. El micrófono a Tania, por favor. Ahí está, muy bien. ¿Viste? Tenías el micrófono. Sí, está todo preparado. Está todo preparado. Escúchame, en tu caso también tenés diálogo con tus papás, Sí, con mi mamá. con tu mamá. Sí. Ujú. Hablamos de cosas. También te preguntan, che, ¿cómo te fue, Tania? ¿Te portaste bien? ¿Quién es ese chico? Te preguntan ese tipo de cosas. ¿Tenés diálogo? Sí, sí, hablamos de todo. Ujú. Alguien que le cueste un poquito más hablar y trate de hablar, los temas los habla más con los amigos, más que con los papás. Alguien tiene a alguien conocido. ¿Hay algún amigo que hablar con los padres, ¿qué son, ¿viste? Soles? Como que las mujeres tenemos más tendencia a hablar con nuestras mamás, pero los hombres no sé si es que hablan tanto con los varones, no sé si hablan tanto con sus padres. Las nenas, las hijas con los papás hablan o con el papá varón, ¿no? ¿Se habla, Por Agostina? ahí depende del tema, ¿no? ¿Qué no hablarías con tu viejo? ¿Sobre el penal que le dieron a Banfield? No. Claro, justamente de Claro. eso, sabes que no lo quería comentar con él. No, igual me parece que tiene que ver también con que al tener más libertades ahora es como. Me parece que los padres aprendieron a que hay que ser un poquito más flexibles a la hora de escuchar y de entender para entendernos a nosotros. A ver, yo estoy con usted. Quiero ver qué dice Mailén, que está en González Chávez, en provincia de Buenos Aires. Mailén, ¿cómo estás? Canta ese nombre. Buenas tardes, Baiano. Buenas tardes a todos. Lindo flequillo, la envidio. No me hables de flequillo. Mira, Baiano, yo lo que pienso con esto es que en sí, es verdad, tenemos mucha más comunicación con nuestros papás y nuestras familias. Obviamente que se habla en general con ellos y con nuestros amigos hablamos de las cosas como más tabúes, que siguen siendo tabúes en sí, o que nos da vergüenza hablarlo con nuestros papás. Sí. Y también algo que hablaba el informe, que yo no estoy de acuerdo A ver. con la diferencia, o sea, se nota la diferencia generacional, Sí. pero los actos que hacían hace 20 o 30 años nuestros padres, o la generación de ellos,
nosotros hacemos lo mismo, pero a una edad más temprana, digamos. Pero ¿por qué decir que no? ¿Qué actos? O sea, ¿qué actos hacían tus viejos que vos hoy por hoy ejemplo, no? Sí. La salida al boliche, el consumo de alcohol. Sí. Antes lo hacían en asaltos o lo que fuese, ¿no? Sí. Todos esos actos, ellos los hacían las mismas cosas que nosotros. Pero en otro ámbito. Más de una edad diferente y una edad diferente. Sí. Y lo que complica ahora es que se empieza a hacer una temprana edad, 12, 13 años. Ese es el problema y el conflicto generacional, creo yo, con nosotros. A ver, Carmín, en Chajarí, Entre Ríos. Hola, Carmín, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy ¿Cómo bien. andan? Para mí la relación cambió con nuestros padres porque la sociedad también cambió. No es la misma la sociedad que hay ahora, la sociedad que había cuando mi viejo tenía 13, 14 años. Y a lo que decía Maylén, para mí también es diferente, pero no respeto su opinión, o sea, respeto su opinión, pero no la comparto porque mi viejo capaz hacía lo mismo a mi edad o hasta antes, a los 13 años capaz. No sé, nunca me puse a hablar de esto con él, pero capaz a los 13 años ya andaba fumando. Lo que pasa es que ahora se ve mucho más, ahora capaz Es diferente más, también. Se comenta más. Es diferente también cómo se vive en diferentes puntos del país, ¿no? En Entre Ríos, me imagino, ahí en Chajarí debe ser otra forma de vida con respecto a lo que es acá en Capital, ¿no? La gran urbe. Claro, acá tenemos, por lo que yo he escuchado, por ejemplo, por mi familia en Buenos Aires, eso tenemos más libertad. Nosotros por ahí, qué sé yo, acá se forman baile y salís a las 11 sola. Yo con 17 años salgo sola de mi casa, vuelvo a las 5 de la mañana sola y no me pasa nada. Se conocen todos con todos, ¿no? Sí, o sea, no en general, pero sí. Escuchame. Nos conocemos todos y ahí. Y el tema así de en Chajarí, por ejemplo, el hablar con los papás y tener esa comunión de temas, ¿se hace o no? ¿O esperan? Sí. Yo, personalmente, con mi mamá, por ejemplo, tengo muy buena relación. Okay. No es de amiga, porque no la quisiera tener de amiga tampoco. Claro. Por ahí con mi papá es más difícil hablar de otros temas de los que hablo con mi mamá. Pero por el tema de... ¿Es muy recto, papá? ¿Papá muy recto? No, al contrario, todo lo contrario. A ver, sí, Sonsoles, ¿qué? Sí, no, yo les quería preguntar, viste, el tema de cuánto podemos decidir también nosotros sobre nosotros mismos y cuánta incidencia tienen los padres, porque, por ejemplo, ahora también nosotros podemos tener incidencia en a qué colegio queremos ir o qué es lo que queremos hacer, y antes quizá, en un par de generaciones antes, claro, no como obligación, pero los padres te decían a qué colegio vas, qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que tenés que cumplir. ¿Antes? Y ahora me parece... igual. ¿No concuerdan como que puede haber hoy un poder de decisión sobre nosotros? Ahora los papás dan opción de colegio. ¿A qué colegio quieren ir? Yo creo que eso de opción de colegio es lo mismo ahora que antes. Capaz que ahora un poquito más, pero es más o menos lo mismo. Y agarro un poco lo que dijo Maylén. Sí. Nuestros viejos también la vivieron, o sea, estuvieron, la hicieron. Entonces en ese sentido tienen un poco más de calle. A la hora de hablar, de preguntarles, yo creo que te puedes sorprender de las cosas que te pueden decir, te pueden ayudar. Lógicamente hay experiencia. Cosas que, y porque tus papás te tratan de mostrar el camino llano, no te muestran el camino que por ahí tal vez ellos se equivocaron y la pasaron y la sufrieron. Ellos te tratan de dar el ejemplo y mostrártelo como que está todo perfecto. Igualmente yo creo que ahora se dialoga mucho más. Incluso yo cuando era más chica con mis papás no tenía el diálogo que por ahí de repente tuve en este último tiempo, y de repente hoy por hoy extraño. Hace poco me dejó mi mamá, falleció, y hoy extraño horrores, cosas que antes decía no, anda, bueno, hablamos después. Bueno, hoy por hoy esas cosas las extraño y quisiera volver el tiempo atrás para vivirlas. No, y además hay otra cosa clave, que es que los viejos también aprenden con nosotros. O sea, a veces sin darnos cuenta somos nosotros los que estamos marcando. Totalmente. A ver, quiero ver qué dice Paulo. Paulo, que está en Cosquín. Hola, Paulo. Bienvenido, Hola, caballero. ¿Cómo le va? Es un placer. Sí, pensaba... agarrando más o menos todo lo que venían diciendo, sí, estoy de acuerdo, pero o sea, nuestros viejos tienen una forma de decirnos, ellos ya le vieron, por eso ese dicho, que vos cuando vas, yo ya fui, volví de vuelta, claro. O sea, pero también las chicas son más, pueden decirse diferentes cosas con las madres, claro, cosa que no dirían con el padre. En cambio nosotros, hay cosas que yo no le diría a mi vieja que le diría a mi viejo. O sea, esa interrelación entre géneros, y cada vez tengo una relación con mis viejos muy buena, y perfecto, todo se charla, todo
Entonces, de cualquier tipo de tema, ya sea sexualidad, Lo amor, hablás, lo hablás. todo eso. Claro. Muy bien, así Paulo. que- Muy bien, ahora sí vamos a seguir charlando. Es como, perdón, sí. ¿Puedo preguntar algo? Digo, aparte de la apertura de que los viejos nos enseñen, o los adultos, un viejo, un profesor, profesora, aparte de que nos enseñen, ¿hay una apertura a esto que decía él de a ver si los adultos están abiertos a que seamos los jóvenes? Yo te los que les propongo algo, planteamos Irene. cosas? Te propongo que miremos un material que pasamos el año pasado aquí en esta pantalla en Mil Manos, que tiene que ver con la serie Presentes en Canal Mil Encuentro, Manos. que va en sintonía con lo que pregunta Irene y que va en sintonía con este tema, A ver. que habla de la charla de nuestros pibes con nuestros viejos, los pibes argentinos con los viejos argentinos. Llora. Mamá me contó lo que saliste a hacer con tus compañeros. Sí, se viene. La lucha que están llevando adelante. Cuando nosotros éramos jóvenes. Hola, Ma. Larga la película, ¿no? Sí, un poco. ¿Estás bien vos? Sí, ¿vos? ¿Pudiste con el documento? Pude. Tardé, pero... Bueno, buenas noches. Te llamó tu papá. De verdad nos pone muy orgullosos. Yo sé que te pone mal a vos que te diga esto, pero bueno, yo te voy a contar una cosa. Nosotros, cuando éramos jóvenes con tu mamá... Me lo contaste 1000 veces ya. ¿En serio? ¿Me estoy poniendo reiterativo? Sí, un poco. Bueno, contame qué es lo que hicieron entonces. Ay, no. Por favor, en serio. Decí que los quiero, ¿eh? Me dijo que no le atendés el teléfono. ¿Y? La pregunta es qué haces vos atendiéndolo. No tiene que ser todo tan complicado. Papá y yo queremos lo mejor para... ¿Desde cuándo quieren lo mejor para mí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo les importa lo que a mí me pasa? Para un poco. A ver, ¿qué te dijo? ¿Te habló de su novia? ¿Me voy a tener que mudar de nuevo? Bueno, ahí veíamos, ¿no? Por un lado, una relación conflictiva, difícil, Esto que la es un madre le tira ejemplo, charla ¿no? y la hija no le tira la pared. Y la otra, una mesa familiar en donde intentan que haya más onda, la hija trata de retraerse igual. Digo, ¿pasa esto? ¿Se replica? ¿Se reproduce? Es como en las muchas mesas de veces, ustedes? es como muchas veces te dicen, sí, tu papá te dice, bueno, cuando vos me querés decir algo, yo fui, volví, vos sos no. Hay muchas veces que vos necesitas experimentar y después vas a entender. Pero también está lo que te ese intento de dicen. diálogo que muchas veces... Te tenés que pegar también, te la tenés que pegar. Bueno, pero ellos tratan de que vos no repitas tal vez una de sus experiencias. Sí. Entonces lo pasaron por eso y tratan de decirte, Pero bueno, la vida es este experiencia. el- obvio, este es el camino correcto. La vida es completamente caerte, golpearte y que vos aprendas Y vos levantarte. solos aprendas Exacto. a levantarte. Sí, eso es verdad, Por más pero- que tus padres sean sobreprotectores. No, bueno, eso es verdad, tenés pero que seguramente intentar siempre un ejemplo previo te va a servir mucho más que no tenerlo. Sol, toda la Hasta vida. a veces quizá... perdón. Bueno. Sí, decí. No, que lo quería decir a Dani, que me parece que está bien que nos marcan el camino que quizá tenemos que hacer, pero muchas veces es importante, hasta a veces nosotros les enseñamos a ellos que quizá las cosas no son como eran antes y que podemos llegar a tener ahora nosotros tomar la decisión de cómo y cómo hacer las cosas. Igual a veces es una lástima que las cosas hayan cambiado. En algún punto cambiaron para bien, pero en otras, con valores y con respetos, Quiero ver qué cambiaron para opina mal. Pero los valores y los respetos vienen desde casa, no tiene nada que ver con Sí, cómo no se tiene que ver, desarrollan ahora, porque eso tiene que ver depende con de el cómo tiempo. uno se- Chicas, No, bueno, van a estar pero entre tiene que ver, ustedes. tiene que ver. A ver, Sol. No, igual, o sea, para mí, qué sé yo, no tiene tanto que ver lo que cambió afuera, qué sé yo. Viene O de sea, casa. pasa un poco por lo que te pasa dentro de tu casa, pero para mí es como un punto intermedio. También, o sea, yo tengo mi caso personal, que es que tengo a mi mamá que tuvo un camino, muy parecido al que estoy teniendo yo. Y ella me dice, bueno, no, vos vas a cometer tales o cuales Claro. errores. Y yo le digo, bueno, pero capaz que vos pensás esto y vos te equivocaste en tal punto. Pero Déjame yo que no me lo voy a equivoque, hacer. ¿no? Déjame que me equivoque tranquilo. Y eso le pasa a mucha gente. No es Mirá, seguro. yo no creo que lo del video haya sido tan traumático como creo que No, habían dicho. O sea, es una ficción.
Es bastante normal, ¿viste? El pibe siempre va a jugar con los límites, a tirar un poco más, te va a decir, ya lo sé, no me digas nada, el papá te va a decir, bueno, ojo, te vas a chocar, y se choca, y bueno. Sí, y a veces también por más que esa cosa que los padres te digan, bueno, yo ya fui y vine 2 o 3 veces cuando vos te está pasando esto, hay muchas veces a los cuales a los padres también se olvidan de la experiencia que tuvieron ellos o de cuando ellos tenían 16, 17 años. O no pasaron por esa estación. Y al tener un hijo, adolescente o de la edad que sea, vos no mirás para otro lado salvo en pensar lo que a vos te parece que está bien para tu hijo. Sí, y no le das lugar. La frase típica, ya lo vas a vivir vos cuando seas madre o Ya cuando vas a seas ver, padre. ya vas a ver. Irene. No, existe también esta cuestión de que es cierto que las cosas cambiaron y no necesariamente uno va a repetir la historia de los padres si sigue los mismos pasos. Claro. Preguntale a Ricardito Alfonsín, si no. Pasa, por ejemplo. Pasa, por ejemplo, digo, con los chicos con otro tema que va a venir después, que es el centro de estudiantes, por ejemplo. Uno puede seguir una militancia del centro de estudiantes y lo que fue antes es una historia completamente distinta a la que sería hoy, ¿no? Me parece que tiene que ver con una apertura de los chicos a hablar con los adultos de confianza y una apertura de los adultos a tratar de comprender que hoy las cosas pueden ser diferentes y que los jóvenes también tienen cosas para mostrar y para enseñar. Renzo, que estás ahí. No, básicamente me parece genial porque, qué sé yo. ¿A vos te dicen eso? Bueno, sí, claro. ya lo vas a vivir, ya lo vas a sentir cuando seas como yo, cuando tengas la experiencia que tengo yo. Pero es algo que yo quiero aprender, que yo me quiero golpear. Que yo, llegar tarde por salir a hacer pintadas es algo que me va a pasar y por más que vos me retes, no va a cambiar en nada, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Hacer pintadas de...? Claro, qué sé yo soy militante del movimiento Evita. Qué sé yo, por ahí a ella le molesta que llegue tarde. ¿Que llegues tarde o que hagas pintadas? No, que llegue tarde más que nada, porque ella también fue militante en su momento. Y qué sé yo, Ahí es como en que... En él se ve la rebeldía, ¿viste? A mí por más que me reten voy a llegar tarde igual, voy a hacer lo que quiera. Así te va a ir, así te va a ir. Yo te banco igual, Muy rebelde, mal. Bueno, Pobre Wilson, tu mamá.